Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les quiero hablar de ideales, pero no necesariamente ideales filosóficos, aunque algo de eso tiene. Más bien estoy pensando en ideales estéticos y específicamente cuál era el ideal masculino en el periodo Heian. Si cerramos los ojos y pensamos en dos conceptos, Japón y los hombres, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Probablemente algunas imágenes como esta en las que salen estos guerreros samurái con sus armaduras, con sus armas, en batalla, haciendo hazañas absolutamente heroicas. Pero así como en cualquier lugar del mundo, en Japón también a través de los siglos han ido cambiando los ideales estéticos. Y el hombre ideal de Heian era muy distinto a la imagen del guerrero samurái, este que iba a las batallas y derrotaba a todos sus enemigos o moría atravesado por las flechas, decapitado, etcétera. No, era un ideal cortesano, un ideal mucho más suave, un ideal mucho más refinado y vamos a analizarlo hoy día en bastante detalle, viendo tanto aspectos físicos como de vestimenta, pero también vamos a tocar un poquito cuál se suponía que tenía que ser el background académico, de habilidades sociales del hombre que se consideraba ideal en Heian. Vamos a comenzar con lo externo, lo físico. Y aquí quiero partir con una cita de la investigadora, la profesora Takeda Sachiko, donde hablando sobre el tema, ella específicamente está analizando el vestuario y cómo a través del vestuario se podía hacer una diferenciación de género. Entonces ella dice lo siguiente: en el Japón Heian, la proximidad a los ideales estéticos femeninos, ser bello como mujer, era una condición fundamental para la belleza masculina. Creo que esta cita de la profesora Takeda nos da un excelente pie para comenzar con este análisis que vamos a hacer hoy día. Y quisiera partir, por supuesto, con la obra fundamental de la literatura japonesa en general, pero sobre todo de este periodo, aquella que reúne todos los ideales, no solo estéticos, sino también de pensamiento, de comportamiento, arquitectónicos, etcétera, de la época, como es el Genji Monogatari. Y les voy a leer algunos pasajes donde podemos ver reflejado esta cita que les leí de la profesora Takeda. Voy a partir con una de, al principio, primer capítulo de El Genji, cuando están hablando sobre la ceremonia de mayoría de edad de Genji. Hacia la ronda del mono, Genji ingresó. Sus rasgos, enmarcados por la cabellera anudada en anillos, el fulgor de su rostro. Qué lástima que todo ello debiese cambiar de talante. El secretario del Tesoro se encargó de atusar los cabellos y cuando comenzó a recortar, como si se le hiciese difícil, los mechones del más puro azabache, el soberano, de improviso, se puso a lamentar que la dama del Kiritsubo no lo pudiese contemplar, mas con firme corazón se esforzó por dominar su insuperable emoción. Aquí entonces vemos cómo, si bien están todos muy emocionados por la ceremonia de mayoría de edad de Genji, lamentan un poco que él vaya a perder esta belleza de niña, porque cuando eran menores de edad, hombres y mujeres se vestían y los peinaban de la misma manera, por lo menos en la aristocracia. Genji, por lo tanto, tenía su cabello largo y se lo sujetaban en unos moñitos al lado de la cabeza. Y su vestuario también iba a ser indistinguible del de las mujeres.
Y en la mayoría de edad, evidentemente, ese pelo tenía que ser parte de la ceremonia, era que le cortaran el cabello y le hicieran el moño arriba, por supuesto, le pusieran su gorro ceremonial y le cambiaran el atuendo. Y todo el mundo, incluido su padre, el emperador, lamenta que Genji vaya a perder esa belleza. Pero al suceder la ceremonia de edad, todos se dan cuenta que Genji es aún más bello, incluso ahora que tiene las marcas, podríamos decir, masculinas. Pero ya vamos viendo que el tema de la belleza es una cosa más bien unisex. No sé si andrógina, pero sí por lo menos unisex. Voy a leerles otro pasaje, este es del siguiente capítulo, el capítulo número 2, Hahakigi, donde comienza este capítulo con esta famosa escena de la discusión, el juicio de la noche de lluvia, de la noche lluviosa. Y está Genji, por lo tanto, con Tono Chuyo, su mejor amigo de toda la vida, y llegan otros nobles a sentarse con ellos y a conversar de mujeres. Y hay un momento donde Genji interviene en la conversación. Oh, venga, se dijo Genji, es más que difícil encontrar a una mujer así entre las de alta cuna. Sobre su ropa suave y blanca llevaba un solo manto sin atar en el cuello, y sentado a la luz de la lámpara, apoyado en una columna, su aspecto era tan magnífico que uno habría deseado que fuese una mujer. Ese comentario está tomado desde el punto de vista de los compañeros de Genji en ese momento, de Tono Chuyo y los otros dos nobles, que al verlo en esta actitud relajada, con la ropa un tanto suelta, a la luz de la lámpara, se ve tan hermoso que ellos hubieran deseado que fuera una mujer. De nuevo tenemos esta belleza unisex. Y como último ejemplo de este tópico en particular, antes que avancemos, les quiero leer más adelante en el capítulo Momiji no Ga, una escena en la que Genji se encuentra con el hermano de Fujitsubo, que es, spoiler alert, el padre de Murasaki no Ue, su gran amor. O sea, hermano de su gran amor, padre de su gran amor, una confusión absoluta. La escena dice así, se encuentran estos dos personajes entonces. Estaba charlando ociosamente con ellas cuando llegó Su Alteza de la Guerra, el hermano de Fujitsubo y padre de Murasaki. Cuando supo que se encontraba allí, o sea Genji, Su Alteza recibió a Genji. Como Su Alteza era hombre elegante y de ademanes lánguidos, Genji especulaba para sí acerca de los placeres de su compañía si él fuese una mujer. Y puesto que tenía un doble motivo para sentirse íntimo de aquel hombre, trabó con él una atenta conversación. Su Alteza, por su parte, observó que Genji era mucho más abierto y se mostraba más desenvuelto que de ordinario. Le gustó mucho su aspecto, y como no sabía que Genji era su yerno, dejó que su fantasía se entregara también al placer de imaginarlo como una mujer. Por supuesto, estos comentarios, estos pensamientos, tanto de los amigos de Genji como aquí del hermano de Fujitsubo y padre de Murasaki no Ue, nacen de esta conciencia de que el ideal de belleza masculino en la época era muy similar al ideal de belleza femenino. Podríamos decir que era un ideal de belleza unisex que se compartía a través de los géneros. Lo podemos ver también en el tema de la ropa. La ropa interior, más que interior, interna, porque se vestían con muchas capas, también era unisex para hombres y mujeres. Usaban el kimono, esta túnica interior, usaban los pantalones anchos, la hakama, y no era hasta que se ponían las capas superiores donde uno podía distinguir si era un hombre o una mujer. Por lo tanto, podríamos decir que solamente en una situación pública
al ver de lejos a una persona uno podría haber dicho es un hombre o una mujer, pero si hubiera sido una situación más privada, probablemente no se habría notado demasiado, por lo menos en cuanto a vestimenta. Así que eso también es interesante de considerar en cuanto a los ideales estéticos por ahora externos de los hombres del periodo Heian. ¿Qué otras cosas contribuían a que un hombre fuera considerado este ideal, este parangón de perfección masculina? Por supuesto, sus habilidades artísticas, sus habilidades intelectuales. Tenía que saber chino, tenía que por supuesto saber componer poesía, tenía que conocer los clásicos chinos, no solo saber el idioma, sino conocer los clásicos chinos, tanto los clásicos en cuanto a prosa, los textos de historia, pero por supuesto también los textos de literatura y poesía, y tenía que ser capaz de componer poesía en japonés. También tenía que ser un excelente calígrafo, tenía que por supuesto conocer todo lo que tenía que ver con la etiqueta de la corte, desde qué vestuario usar, qué colores combinar. También pasaba por el tema de los aromas. En Heian era muy importante el tema del aroma, se utilizaban distintos tipos de incienso para perfumar desde la ropa, el papel que se usaba en las cartas, etcétera, y un hombre que tuviera conocimiento sobre eso, también eso iba a subir su apreciación social en cuanto a su valor estético. Recordemos que lo más importante en Heian es la estética, la apreciación de la belleza desde todo punto de vista. Entonces tenemos, resumiendo, saber chino, conocer literatura y poesía china, saber componer poesía, ser un buen calígrafo. Por supuesto tenía que saber montar, aunque si era un hombre de alto rango, lo normal era que se dirigiera de un lado a otro en un palanquín o en un carruaje. Ya no era normal que montaran, a menos que fueran en una excursión de caza. Tenía por supuesto que saber arquería también, y tenía que ser bueno para los deportes. El deporte más popular en la época era el kemari, un juego de pelota en la que un grupo de hombres pateaban una bola y la idea era que la bola nunca tocara el suelo, ¿ya? Entonces, mientras más rato se pudiera mantener en el aire, mejor, ¿ya? Y si un hombre era bueno en el kemari, hay hombres que históricamente hasta hoy nos han llegado el dato de que eran reconocidos jugadores de kemari, eran por supuesto también muy apreciados como un ideal masculino. Así que tenemos los deportes también a considerar dentro de esta imagen idealizada de perfección masculina. Tenemos, por lo tanto, en este ideal masculino del periodo Heian que hemos estado describiendo, la apariencia externa, ya dijimos una apariencia más bien blanda, unisex, que no se distinguía demasiado de una mujer, ya más que nada era por la ropa externa. Podríamos decir que la figura de un hombre era más bien cuadrada, mientras que la de la mujer era rectangular, pero en ninguno de los dos casos era porque se notara la silueta de la persona propiamente tal. No era vestuario que destacara el cuerpo, ya no iba a destacar cadera, cintura, el pecho, nada por el estilo, porque además utilizaban muchas capas. Así que lo más que uno podría decir era esta figura geométrica. Como dijimos, un hombre iba a formar un cuadrado y una mujer iba a formar un triángulo. El pelo también dijimos que hasta que cumplían la mayoría de edad se hacía la ceremonia, lo utilizaban largo de la misma manera hombres y mujeres. Y por supuesto, en cuanto a complexión, una complexión más bien pálida dentro de lo moreno que era la raza en esa época, por supuesto, no un pálido así nórdico, evidentemente, ya, pero más bien pálido era gente que en general pasaba dentro del hogar, sobre todo las mujeres, pero los hombres hasta cierto punto también.
Tenemos también, por supuesto, el tema de las maneras, del comportamiento. Tenían que ser hombres refinados, ¿ya? Por supuesto, hablamos de todas las características académicas, ya, chino, etcétera, ya dijimos, poesía, por supuesto, las características deportivas que también eran importantes, y todo esto iba construyendo esta imagen del ideal masculino en el periodo Heian, que podríamos poner dos de sus grandes representantes, uno de ficción como es Hikaru Genji, el Genji radiante, ya recordemos que Hikaru no es el nombre, es el apelativo, y en la vida real a Ariwara no Narihira, ya eso podríamos tener ahí un par de ejemplos tanto en la ficción como en la vida real de este ideal de belleza masculina del periodo Heian, que claramente era muy distinto al ideal de belleza que se dio a partir de la Edad Media con la llegada de los samuráis, que evidentemente ahí cambió muchísimo a un ideal mucho más fuerte, mucho más audaz, mucho más violento, donde estéticamente asociamos otras características como podían ser, por supuesto, la armadura, las armas, principalmente la katana, pero no exclusivamente, porque también usaban mucho el arco y usaban distintos tipos de armas. Por supuesto, este hombre todavía dado a la poesía, todavía dado a la caligrafía, a ciertas ceremonias, cierta ritualidad, pero por supuesto mucho más enfocado en lo que era la guerra. Así que es interesante considerar cómo van cambiando los ideales estéticos, y ya dijimos no solo estéticos, sino de comportamiento, de costumbres filosóficos, de crianza, de educación a través de los siglos. Con esto me voy despidiendo por hoy día, esperando que ustedes hayan encontrado interesante este pequeño video. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, déjenmela en los comentarios, yo siempre los leo. Les deseo a todos que tengan unos lindos días, y nosotros nos vemos como siempre en el próximo video. Que estén muy bien. Bye bye.